una criatura con cola de pez, con un dulce canto que lleva a los marineros a la perdición, una dieta a base de hierbas marinas y un peso de hasta 500 kilos. Si pensaste en una sirena, estás parcialmente en lo correcto, porque estas sirenas se ven muy distintas a las que te imaginas. En este episodio hablamos con la bióloga, máster en Ciencias en Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas y candidata doctoral guatemalteca, Fabiola Corona Figueroa. Fabiola nos sumerge en el mundo de los manatíes y nos cuenta cómo, inspirada por un profesor, inició su gusto por las ciencias naturales y, eventualmente, llegó a conocer y a estudiar a estos gigantes acuáticos. Acompáñanos mientras conocemos más del trabajo de una mastozoóloga acuática, de cómo se estudian los manatíes, de formas directas e indirectas, y de la gran importancia del trabajo local en pro de la conservación. Avistamientos, cachetadas y popo de manatí. Sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida Fabi, es un gusto tenerte aquí en Epistemas. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Fabiola Corona? Pues muchas gracias. Mi nombre completo es Mildred Fabiola Corona Figueroa. Pues soy bióloga, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hice una maestría en manejo de cuencas hidrográficas en el CATIE, en el Centro de Estudios, Centro Agronómico Tropical, Investigación y Enseñanza, en Turrialba, Costa Rica. Y pues actualmente estoy estudiando el doctorado en el Colegio de la Frontera Sur en México. Me encuentro actualmente en Chetumal, en Quintana Roo, aquí en la frontera que hay entre México y Belice. Y ya nos vamos a adentrar en todo este camino académico, y me llama mucho la atención que creo que todavía no hemos tenido a alguien, tal vez me equivoco, que has hecho toda tu carrera académica, tu rumbo académico en distintos países, pero de Latinoamérica, los tres. Y Sí. me encanta siempre como preguntar por esos contrastes, pero antes de llegar ahí, nos gusta también conocer a nuestras invitadas de una forma más personal y quiénes son más allá de su vida académica y profesional, como qué haces en tu tiempo libre, qué pasatiempos tienes, o qué haces cuando no estás estudiando manatíes y no estás trabajando, estudiando cualquier otra cosa del acuática. Sí, claro. Cuando estaba en Guatemala, digamos durante la licenciatura o pues ya trabajando, ejerciendo la profesión, pues digamos dentro de mis pasatiempos, bueno, me gusta dibujar, me gusta pintar. No soy nada pro en eso, pero pues creo que es una forma también de liberar tensiones, ¿no? O sea, sí, los dibujos son más como para mí, para adornar mi habitación. De hecho, tengo un pequeño mural en la puerta de mi habitación donde dibujé un manatí, de pronto muy aniñado, ¿verdad? Pero pues es algo para mí, lo hago para mí. Y pues entre otras cosas, pues me gusta cantar. No tengo la mejor voz, pero pues también es una forma de liberar tensiones, de pues simplemente divertirme, ¿verdad? Entonces soy como fan de los karaokes, aunque pues también entiendo que hay otras personas que cantan mucho mejor, ¿verdad? Entonces escucharlas cantar también me gusta. Justo eso que decís, creo que es lo importante de los pasatiempos o de los hobbies, el que sean para uno, ¿no? O sea, el que no importa realmente que uno sea el mejor o el peor en eso, pero si es algo que te hace feliz y que te llena, eso es lo importante, ¿no? Entonces, muchas gracias como por por recordarnos eso, porque al menos a mí me pasa que es como, ay, no, pero es que si no voy a ser buena en esto, ¿para qué lo voy a hacer? Pero no, o sea, sí es necesario, realmente. Y me agrada que sean todos como artísticos, o sea, tus pasatiempos, para contrastar un poquito el lado científico, ¿no? Sí, exacto. Sí, de hecho, bueno, ahí sí menciono la parte familiar. De pronto, no sé si
y eso se hereda, pero pues sí, de parte de mi familia, del lado de mi papá, tengo varios primos, de hecho mi papá, que tienen como que esos dones, el buen oído en la música. Eso sí, yo con la guitarra no soy nada buena. Bueno, de hecho no sé tocar guitarra, pero mi papá sí sabe, por ejemplo, tocar ese instrumento. Con la flauta dulce, esas, las del colegio, las que nos teníamos que usar en el colegio, pues me sé un montón de canciones. Y, y bueno, tengo otros primos que saben tocar otros instrumentos. Mi abuelito, por ejemplo, él escribía poemas, tenía esa parte artística, ¿no? De pintar también, de hacer cuadros bien bonitos. Entonces creo que de ahí sacamos como esas habilidades por el arte. Los dotes artísticos. Exacto. Entonces, me llama la atención que rodeada de todo eso, mientras crecías, pues te llamara la atención la ciencia. Contanos un poquito cómo fue que te interesaste por la ciencia cuando eras más pequeña. Sí, Bueno, sí, claro. sí es que fue en ese entonces, ¿verdad? Porque a veces Sí, yo pienso que sí tenía como ese interés desde pequeña porque desde primero primaria que ya empecé a ver ciencias naturales, tuve como que, ay, qué bonito, me gusta que hablen de las plantas, de los animales. De hecho, sí, era mi clase favorita, incluso mi cuaderno de apuntes, pues lo adornaba más bonito que los demás. Entonces, sí, era como, desde entonces ahí mostré mi interés, pues, por la naturaleza, ¿verdad? Y igual cuando hacíamos caminatas con mi familia para ir como, bueno, no sé si ubican esta área protegida que se llama Naciones Unidas. El Parque Nacional Naciones Unidas es de las pocas áreas verdes que aún podemos visitar hoy cerca de la ciudad de Guatemala. Se encuentra dentro de la categoría de Parque Nacional y, de hecho, fue uno de los primeros 10 parques nacionales declarados en el país en 1955 bajo acuerdos gubernativos 34 años antes de la Ley de Áreas Protegidas. Que está cerca entre Amatitlán y Villanueva. Pues esta área, pues a veces hacíamos esas caminatas con mis papás y otros vecinos y pues me encantaba, ¿verdad? Me encantaba hacer esas caminatas. Ya más grande, en la secundaria, creo que ahí fue como un periodo clave en mi decisión por empezar a estudiar a más a profundidad, ¿verdad? El tema de la naturaleza. Y eso se lo debo a un profesor que pues me impartió el curso de ciencias naturales de la forma más espectacular posible porque tenía esa didáctica para explicar las cosas, lo hacía de forma muy amena, muy comprensible y no, ahí me terminé de enamorar de las ciencias naturales. Entonces creo que desde ahí eso como que no, yo quiero estudiar algo relacionado con biología, fue como que me abrió mucho más el interés, ¿verdad? En el bachillerato, estudié el bachillerato en ciencias y letras, pues ahí también recibí biología y pues ya iba como con esa decisión de estudiar una carrera relacionada con biología. Y creo que aún no lo hemos mencionado en lo que hemos hablado hasta el momento, pero algo que quiero, a lo que quiero entrar más o menos de una vez porque es fascinante y no todos los días conoces a alguien que estudia manatíes, entonces voy a decirlo de una vez. Llevas estudiando manatíes desde tu pregrado, entonces ahora que nos contás cómo descubriste o cómo surgió tu interés por las ciencias naturales y por decidir estudiar biología, ¿en qué momento nace el interés y la pasión por los manatíes? ¿Cómo descubriste esto y cómo fue como ya estando en la carrera? Ok, bueno, ahí también me sorprendió la forma en que terminé estudiando manatíes, por ejemplo, porque cuando entré a la carrera, pues yo ya iba así como a la fija de que era ciencias marinas, enfocado en mamíferos marinos, ¿verdad? Mamíferos acuáticos. Entonces, inicialmente mi interés fue con los cetáceos, con las ballenas, los delfines, entonces quería trabajar con eso. Y fue en el curso de Zoología 3 donde nos dejaron hacer un trabajo de describir una especie de Guatemala, ¿verdad? De investigar todo lo relacionado con la especie. Y pues justo habían elegido otras personas la ballena jorobada o el delfín nariz de botella. Y yo así como que no, me quitaron a los que yo quería. Entonces, porque pues no se podía repetir, ¿verdad?
Entonces yo buscando qué otras especies marinas, de mamíferos marinos habían en Guate, y ahí fue cuando vi el manatí. Entonces de ahí empecé a leer al respecto, ¿verdad? Las tesis que habían hasta el momento realizadas en Guatemala, y pues yo dije, no, wow, esta especie está genial. Hice pues mi informe, y pues desde ahí me dejó la espinita de, no, sí hay que hacer más cosas con el manatí, está enfrentando muchas amenazas. Y pues desde ahí, ¿verdad? Eso, imagínense, fue como en tercer año de la licenciatura, y pues no pude adentrarme ya a trabajarlo hasta que hice mis prácticas, ¿verdad? El EPS. EPS significa Ejercicio Profesional Supervisado. Yo así de primeras yo elegí Izabal, Río Dulce para hacer el EPS, justo por ya estar en campo estudiando al manatí, ¿verdad? Que tampoco fue tarea fácil, pero pues afortunadamente CONAP, CONAP significa Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala. donde hice mis prácticas ahí en Río Dulce, pues sirvió como mi institución hospedera para poder realizar estas prácticas. Y antes de adentrarnos en los detalles y todos los estudios que has hecho y todo lo demás que sabes de los manatíes, empecemos tal vez con una pregunta muy básica, ¿qué es un manatí? Y digamos, ya nos mencionaste cetáceos, ballenas y delfines. ¿Dónde entra el manatí dentro de este concepto de mamíferos acuáticos? ¿Y qué es exactamente? ¿Cómo funcionan? Y claro, pues bueno, los mamíferos acuáticos o mamíferos marinos, bueno, de hecho prefiero utilizar mamíferos acuáticos porque ya incluye tanto de agua marina como de agua dulce, ¿no? Entonces me gusta describirlo así. Y pues dentro de los mamíferos acuáticos, pues ya entran estos grupos de los cetáceos, donde están las ballenas, los delfines, los sirenios, que es donde pertenece el manatí. Y justo el orden que tiene Sirenia, que es donde pertenece, pues se le atribuye porque en la antigüedad, pues imagínense en la época de Colón, pues los marineros de esa época las confundían con sirenas. Entonces, no sé cómo, porque pues son evidentemente diferentes, pero pues a eso se le atribuye el nombre del orden, ¿verdad? De sirenas. Y pues ahí en este orden es donde están los manatís. Pues un manatí es, de hecho, son tres especies las que existen. Está el manatí antillano, ¿verdad? Que es el que se encuentra en el Caribe, ¿verdad? Desde Florida hasta el norte de Brasil. Está la especie amazónica, que esa sí es una especie totalmente de agua dulce. Y la especie africana, que es la que se encuentra en la parte del Atlántico de África. Hay otra especie emparentada que es el dugongos, pero pues esa se encuentra más al otro lado del mundo, ¿verdad? Que está por Australia, por esos mares de por allá, ¿verdad? Entonces, son cuatro especies de sirénidos que pues están vivientes, pero el manatí antillano es el que se encuentra en Guatemala. Y ahorita que mencionaste que el amazónico es el único que es completamente dulceacuícola, ¿correcto? Sí, Ajá. Y sí, así digamos es. Bueno, de hecho, Ujú. sí, de hecho el manatí antillano también puede encontrarse en las costas y también habitar en agua dulce, pero el amazónico solamente está pues en ríos, ¿verdad? En ríos de agua dulce del Amazonas y sus tributarios. Y digamos a nivel fisiológico, ¿cuáles son las diferencias o cómo es que los otros pueden estar entre dulceacuícolas y agua más salada? Bueno, sí, ahí sí tienen ciertas diferencias en cómo controlar esa necesidad de agua, por así decirlo, pero de hecho los manatís que pueden estar en los dos ambientes, bueno, no están, digamos, solamente en la parte marina, sino que están siempre en las costas, cercanos a cuerpos de agua dulce. Entonces ahí es donde se adentran para justo suplir esa necesidad de beber agua, ¿verdad? Y en sitios donde no hay, digamos, ríos con agua dulce, pero pues sí hay estos ojos de agua que les llaman, que están en las profundidades de las lagunas costeras, por ejemplo, que son de aguas salobres. Estos ojos de agua, pues ahí brota agua dulce. Entonces sí hay como evidencias que los manatíes se acercan a estos ojos de agua para pues suplir esa necesidad. A mí me parece fascinante que decís si hay evidencia de esto, porque yo siempre pienso,
desde niña cuando iba a Izabal en cualquier viaje familiar o algo así, siempre, a ver si vemos manatís y nunca en la vida he visto un manatí, pero Es difícil. entonces como saber que hay gente como tú estudiándolos y viéndolos tanto como avistamientos como encontrándolos de otras formas. Cuando mencionas esto, por ejemplo, que hay evidencia de que bajan a estos ojos de agua, ¿cómo? ¿Como por buceo? ¿O cómo sabemos esto? Sí, bueno, esta información se observa, o más bien se ha recabado aquí en México, en el Caribe mexicano. Por ejemplo, en la bahía de Chetumal hay varios de estos ojos de agua que les comento, y pues se ha detectado por sobrevuelos. Los sobrevuelos que se han realizado, pues han visto a los manatís como agrupados en esos ojitos de agua. Y más al norte del Caribe mexicano, gracias a estas oportunidades de ciencia ciudadana, también personas que ofrecen el servicio de buceo, ¿verdad? De buceo cercano a arrecifes de coral, a estos ojos de agua, pues también han logrado tomar algunas fotografías. No sé precisamente si en los ojos de agua, pero pues al menos sí de los manatíes durante las inmersiones que estas personas han realizado. Pero pues sí, otra cosa es por medio de la telemetría, donde pues ya le ponen marcas a los manatís para saber por dónde se mueven, ¿verdad? A lo largo de su área. Eso pues gracias a las tecnologías, digamos, por medio de la información de satélite, se puede saber dónde estuvo. Y pues ahí se demuestra también si estuvo cerca de estos ojos de agua que ya están también ubicados espacialmente, ¿verdad? Entonces, pues es por medio de estas tecnologías que se puede saber este tipo de información. Los sobrevuelos son solo por avioneta y como que helicóptero también se puede hacer con dron. Sí, muy buena pregunta. Mira que tradicionalmente siempre se hace con avioneta, pero creo que sí hay como un par de estudios donde han utilizado helicóptero, y pues ahora desde que está esto de los drones, pues ya se han hecho sobrevuelos con dron para básicamente, bueno, sí, sí son funcionales para observar manatíes, incluso identificar ya individuos, pero también nos aporta la información de comportamiento, porque pues un dron es más, voy a decirlo así, un poco más fácilmente de manipular. Entonces se puede tener mucho más tiempo de grabación de los manatíes que están en un punto, ¿verdad? O en un spot. Entonces ahí de pronto un dron no nos puede dar la información amplia de cuántos manatíes hay en un área amplia, pero sí nos puede dar más información detallada sobre los manatíes que están en un punto, ¿verdad? Y pues el detalle de identificación, que eso también es un plus que da este tipo de tecnologías. Y ahorita que mencionas que se pueden identificar de esta forma a nivel de individuo, ¿cómo? Yo no sé nada de manatís, todo es como, digamos, como cuando pienso en identificar individuos, a veces es como, pienso en cebras o algo así que hay patrones, ¿no? En un manatí que es como todo de un mismo color, ¿no? ¿O me equivoco? Como cómo identificas al individuo, qué son las cosas que observas o que medís para identificar individuos. Sí, mira que aquí funciona un poquito parecido a los cetáceos. Es por medio de las cicatrices. Entonces, por ejemplo, en la cola de un manatí que puede estar lastimada por las propelas de las embarcaciones, por ejemplo, le tomas fotografía a esa cicatriz con el dron, y de pronto alguien en otra área también elevó un dron y logra tomar fotografías o videos del manatí y justamente tiene esa cicatriz, entonces ya se asume que es ese mismo individuo, ¿verdad? Las cicatrices pues pueden tener las diferentes manatíes. Sí, toca manejar esta información con cuidado porque hay cicatrices que sí pueden desaparecer, digamos, con el tiempo. Ahí sí que conforme va cicatrizando la herida, entonces puede que no sea tan evidente, pero pues aquellas que cicatrizan, pero que sí son evidentes, sí se pueden lograr identificar estos individuos. Así pasa también con algunos delfines, por ejemplo, en la aleta dorsal. A veces tienen mordidas de tiburón o mordidas que se hacen entre ellos o rasguños. Entonces, esos detallitos en la aleta
sirven para identificar a nivel de individuo. Los accidentes con botes y lanchas no ocurren únicamente con manatíes, sino también con mantarrayas, peces grandes, tiburones o cualquier otro organismo que se encuentre en el camino. De igual forma, el mover piedras de río, lanzar objetos o no tener cuidado al pasar por superficies de cuerpos de agua también pueden provocar accidentes. Recuerda que cuando estás de paseo, celebrando, relajándote en alguna playa, río o lago, estás visitando lo que es el hogar de muchos animales y todas tus acciones pueden tener un impacto no solo en estos animales, sino en su ambiente. O sea, que apuras, ¿cómo se dice? War wounds en español, apuras señales de guerra. Es la Heridas de identificación. guerra. Heridas de guerra, gracias. Exacto. Y tan tiernos que se ven. Así. Y Son tiernos, pero bien que son, o sea, sí se defienden los manatís, porque un coletazo de esos y bien que te lastima. Digamos, he podido participar en algunos manejos de manatí justo para poder evaluar su estado de salud y pues sí, las personas que lo cargan, algunas personas en lo que se da ese momento de captura, ¿verdad? Sí han recibido los coletazos. Entonces, pues sí se ven como tranquilitos los manatíes, pero a la hora de cuando se sienten amenazados, ¿verdad? Como cualquier especie, como cualquier individuo, pues se van a tratar de defender. Entonces ahí es donde te puede dar el coletazo. el equivalente a una cachetada, pero de manatí. Exacto. Ah, guante blanco, así, ¡pla! Sí. Esa ya debería ser frase, ¿eh? Local, así, cachetada de manatí. Cachetada de manatí. Sí. Yo he visto videos, pero de gente que va así como en kayak o no sé cómo se llaman, lanchitas, pero así lanchitas de una persona y que Ujú. están parados y solo ven así como que La las silueta. pasando y cuando ponen ellos el remo para moverse, empiezan a coletear, pero empiezan a salir así como que chorros de agua por todos lados porque habían más manatíes y no se dan cuenta, entonces salen chorros de agua por aquí, chorros de agua por allá, de los coletazos que dan los manatíes. Tengo una pregunta, ¿eso es para asustar o si es para lastimar, por así decirlo? O sea, los manatíes lo hacen para que el depredador se asuste y se vaya, o si lo hacen esperando pegarle. Sí, de pronto es ese comportamiento de defensa, ¿no? Ese coletazo como para aléjese. Entonces sí, puede ser justo esto, para espantar al posible depredador o pues a la persona que está molestando, ¿verdad? Entonces sí, es un comportamiento justo de defensa. Para ahuyentar a Kat en su cayuco. Y me van a ver volteada, turista volteada por manatíes. Y yo ahí, "Ah". Sí, creo que sí hay casos de eso, de personas que van en cayuco y de pronto pasa un manatí y sí les da la vuelta al cayuco. Pero pues el manatí pues está en mi camino, él pasa, o sea, no lo hace intencionalmente, pero pues sí está en el camino y pues el manatí tiene que pasar, ni modo. Yo tengo una pregunta, tal vez como un poco salida de metodología per se, pero me da mucha curiosidad cómo fue, porque ya nos has contado que es difícil como ver manatíes. Me da mucha curiosidad cuándo fue la primera vez que tú viste uno y qué pasó, qué sentiste. Sí, claro, sí, no lo olvido, fue un día de marzo. Lo vi la primera vez en Río Dulce, específicamente en la parte del Golfete, la parte más ancha del Río Dulce. Y así casual, me acuerdo que yo ya había hecho un monitoreo de manatíes unos días antes y pues no, con cero datos, ¿verdad? Cero avistamientos. Entonces iba, bueno, no pasa nada, es normal, así pasa con los mamíferos acuáticos. Y un día de que tenía que trasladarme de un poblado a otro, iba en una lancha de estas tiburoneras y en eso veo el lomo. Y yo así como que increíble, no lo olvido porque fue la primera vez que lo avisté. Y fue justo en la época de mis prácticas de EPS. Y sí, tal cual como dices, justo por lo que es difícil de observar, pues hay diferentes metodologías, ¿verdad? Pues ya les mencioné lo del sobrevuelo, que esa pues tiene sus ventajas porque pues se pueden ver manatíes
en corto tiempo y abarca grandes áreas. Pero pues una de las desventajas es que no se puede, por medio de esa metodología, no se puede detectar manatíes que están dentro de aguas oscuras o muy turbias. Entonces aquí es donde se utiliza otra metodología que se llama sonar de barrido lateral, que es pues un transductor, ¿verdad? Que se sumerge y que por medio de ondas de sonido, ¿verdad? Pues detecta lo que hay dentro del agua. Por lo que es turbia, no puedes ver, digamos, el fondo. Entonces hay manatíes que están sumergidos y que pues pueden permanecer varios minutos sumergidos y si tú esperas ahí a que salgan, pues de pronto no van a salir, pero pues con el sonar se puede detectar, justo se ve como la silueta del individuo que está ahí, ¿verdad? Entonces esa es otra herramienta que se utiliza en este tipo de ecosistemas de aguas oscuras. Pues está también la observación de manatíes por medio de embarcación, pues ahí sí es de tener paciencia porque la evidencia de que el manatí está ahí es cuando sale a la superficie, ¿verdad? A respirar. Entonces se puede ver a veces el hocico, digamos, abriendo las narinas para poder expulsar el dióxido de carbono y respirar, ¿verdad? Y también el lomo, que fue lo que yo vi la primera vez, o la cola. Entonces, cualquiera de esas como tres evidencias es que ahí está el manatí, o el grupo de manatís, que es raro, pero pues se puede ver. Y si no, pues la madre con su cría, una o dos crías. A veces se puede también observar esto. Y ya nos compartiste esas metodologías y creo que hay una que te faltó que te quiero preguntar porque leí en uno de tus papers y es por medio de heces. Yo quiero saber cómo son las heces de un manatí. Sí, uy, esos. Preguntas existenciales, dice la reina. Los Tengo que saber. mastozoólogos, los mastozoólogos nos caracterizamos por lo que es difícil observar mamíferos, pues a veces nos sirven sus rastros, ¿verdad? Bueno, ahí mencioné mastozoólogos, somos el grupo de investigadores que nos dedicamos al estudio de los mamíferos y en mi caso, por lo que son mamíferos acuáticos, pues sería mastozoóloga acuática. Pero bueno, justo los rastros, que por ejemplo las huellas o los excrementos sirven para saber de forma indirecta que una especie está en un lugar. Entonces, las heces de manatí también no es fácil hallarlas, pero tampoco imposible. Pues se ven flotando, se ven como el bodoquito flotando en el agua, que generalmente está cerca de las orillas y pues sí es bastante evidente. A veces pues nos toca agarrarlo y olerlo, porque si huele a pastito, fijo va a ser de manatí. Eso también es, por así decirlo, hallarlo es de mucha suerte porque a veces cuando defecan, pues llegan los pececitos a comerlo, ¿verdad? Entonces se pierde ese material. Pero pues si está ahí flotando, que a veces no es comido con suerte por los peces, entonces sí se puede recolectar y pues eso también nos sirve para saber qué comió, porque se ven pues restos de plantas, sí, tejidos de plantas de las que se alimentó, ¿verdad? Entonces es interesante tener esa información para pues los estudios que se llevan a cabo. Pero o sea, es un tronquito, es como el popó de las vacas, así una plantita. No es una plasta, sino es como un tronquito, así como el nuestro. Digamos, esa forma como, Como el de un sí, humano como alargada. vegetariano. A veces, exacto. Ustedes, humanos A veces sí se vegetarianos, puede cortar, ¿verdad? observen y así sabrá. Después de este Ay, no. episodio, noticias, Sí. playas de Río Dulce desiertas. Y ahora Gracias, vamos a estar pensando en popitos de manatí todo el tiempo, dice Karen. Yo la verdad es que no me lo puedo imaginar así como Come vegetales todo el tiempo y después nos humano. contás. O sea, sí, no sé cómo se ve el popó humano con alta fibra, pero o sea, no creo que salga del mismo tamaño. No debe ser así como el de la gente, ha de ser. Más veces. De todo, ¿verdad? De todo lo que nos pudimos haber quedado en este episodio, de eso es lo que estamos hablando ahorita. Sí. Pues sí, digamos con estos manejos que hemos tenido con este manatí que se rescató,
Cuando luego de la captura casi siempre viene con premio. Pues se ve, por lo que todavía es un juvenil, se ve pues delgadito, ¿verdad? Pero pues ya los adultos sí hacen un poco más gruesecito. Ahora que ya tenemos resuelto el asunto del popito, vamos a hablar mejor de otras características curiosas de los manatíes. Yo tengo una pregunta que me surgió ahorita cuando estabas hablando de las manatíes con sus crías, y es que yo me recuerdo en algún lado haber leído o haber aprendido que los manatíes no tienen pezones así como nosotros. ¿De dónde amamantan los bebecitos entonces? Sí, pues mira que las hembras tienen los pezones debajo de las axilas. En sus aletitas, abajito está el pezón. Entonces los manatíes, las crías, ¿verdad? Se ponen debajo de la aletita y se ve como si la hembra las estuviera como abrazando. Entonces ahí es donde tienen los pezones y pues donde pues las crías empiezan a mamar. Qué belleza, qué ternura. Sí. Qué increíble. Yo justo hace poco estaba leyendo un libro sobre más que nada la evolución del cuerpo de la mujer, de nosotras, y que hablaba que era extraño que tuviéramos los pezones como tan altos en el cuerpo, mientras casi todos los demás mamíferos pues, están abajo y más de dos, ¿verdad? Y ahora que dices que están en las axilas, en los manatíes, digo, wow, o sea, que ¿cómo llegaron hasta ahí? Pensándolo Sí, evolutivamente, es interesante, ¿no? sí, claro, claro. Viendo la hora, creo que aquí tenemos mucho por hablar todavía. Quería volver un poco también a los estudios que has hecho y después tal vez podemos seguir haciendo más preguntas puntuales de manatíes en cuanto a biología y ecología, pero me llamaba mucho la atención una de tus publicaciones recientes que más allá de estudiar al animal en sí, un estudio cualitativo sobre la percepción social y el conocimiento local de los manatíes. Contanos un poquito sobre este estudio y cuáles fueron los resultados y qué implicaciones tiene esto en la conservación de los manatíes y en tu trabajo de hoy. Sí, ese estudio lo hicimos en Río Hondo, este río fronterizo entre México y Belice, y pues entrevistamos ahí sí que a usuarios del río, que pues son personas que pasan una buena parte de su tiempo en el río, y justo para obtener respuestas sobre lo que ven en ese momento, ¿verdad? Entonces ellos nos hablaban de la presencia de manatíes, incluso nos daban información interesante de lo que comían, algunos comportamientos. Entonces ese es un conocimiento local, ¿verdad? O sea, que ellos adquieren, pues ahí sí que con la experiencia que ellos tienen de pescar, de transportarse en embarcación. O sea, tienen esa oportunidad de estar de interactuar más en el ecosistema, ¿verdad? Y pues apreciar la presencia de estas especies. Entonces, esta información, ¿qué implicaciones tiene? Pues nos informa que la gente sabe lo que tiene, ¿verdad? Que está enterada de la presencia de las especies que son parte de su hábitat. Nos da información del valor que le ven a esa especie. Digamos, varios entrevistados me decían que esa especie es importante, por lo mismo ellos quieren que se conserve para que sus nietos, sus bisnietos puedan apreciarlo. Entonces, eso nos ayuda a poder hacer estrategias de conservación para esta especie que enfrenta diferentes amenazas, ¿verdad? La información de la ecología, por ejemplo, de qué se alimentaba el manatí, digamos, de la vegetación acuática, aunque ellos no saben ese rol ecológico que tiene el manatí, pero sí saben que se alimenta de plantas, se les puede dar esa información en campañas de divulgación, por ejemplo, para que conozcan justo por qué es importante el manatí. Entonces, eso les da mucho más apropiación, por así decirlo, para poder conservar no solo la especie, sino pues todo el ecosistema, ¿verdad? Entonces, eso es más como, las implicaciones que tiene es más como para trabajar con las personas locales en conservar al final de cuentas el ecosistema, que es lo que se requiere, ¿verdad? Porque solo así se puede proteger todo lo que hay alrededor y que depende del ecosistema. Tomando
todo lo que hemos estado hablando, porque creo que tuvimos como bastantes preguntitas así seguidas de temas un poquito diferentes, pero ahorita me surgió una duda que creo que lo junta todo. ¿Qué explicación o cómo dirías tú para las personas, para el público general, digamos, qué es la importancia de los manatíes? ¿Qué función cumplen? ¿Por qué los tenemos que cuidar? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos toda esta información? ¿Y qué mensaje le dejarías a la gente para que cuide de mejor manera los cuerpos de agua marinos que tenemos cerca de nosotros, principalmente aquí en Guate, que son casita para estos animales tan preciosos? Sí, bueno, aquí pues justo para poder justificar el por qué, debo mencionar las amenazas que enfrenta, ¿verdad? El manatí pues en Guatemala todavía es cazado, a pesar de que existen leyes que lo prohíben, pues lamentablemente todavía hay personas que lo cazan como alimento. Entonces, eso es como esa es la principal causa de mortandad de manatíes en Guatemala. Y las otras causas también son de origen humano, ¿verdad? Por las actividades humanas, por ejemplo, el uso de las redes de pesca de arrastre o los trasmayos, por ejemplo, a veces los manatíes se quedan atrapados ahí y mueren ahogados. Y la otra causa también son los golpes con embarcación, cuando las lanchas van súper rápido, sobre todo en las partes angostas que hay en Río Dulce o en la Bahía Santo Tomás, por ejemplo, cuando van súper rápido, pues pueden lastimar a los manatíes o cortarles con las propelas, ¿verdad? En la parte de la cola. En el Parque Nacional Río Dulce, tanto visitantes como locales deben de respetar los canales de navegación establecidos y los distintos límites de velocidad que existen para las diferentes zonas del parque. Cuando visites el parque, pon especial atención a estos límites de velocidad, los cuales están indicados con boyas en cada zona. Por ejemplo, en la zona primitiva, en el área cercana entre 200 y 400 metros de la orilla, el límite de velocidad máxima para una lancha con motor de 75 cc es de 60 a 65 km por hora. Muy rápido si me preguntan a mí. Mientras que dentro de las aguas de la zona de uso intensivo, las embarcaciones no deben exceder los 8 km por hora. Así que pon atención. Y pues ya ahí tenemos, bueno, en Río Dulce hay una evidencia de muerte de manatí de una cría justo por el golpe de las lanchas. Entonces, digamos, una forma para poder conservarlos es mitigar estos impactos, ¿verdad? Por eso es que se recalca mucho con la parte de las embarcaciones que moderen su velocidad cuando vayan en el cuerpo de agua, ¿verdad? A veces las personas locales sí tienen conocimiento de esto, pero pues los turistas a veces no. Y aquí es donde también se tiene que hacer esta divulgación de que cuando vayan a sus casas de verano que tienen en Río Dulce o que van para las vacaciones, ¿verdad? Los chalets que están ahí, pues manejan sus motos de agua con toda la velocidad que pueden pero no tienen ese conocimiento de que por ser un área protegida hay regulaciones de las velocidades de las embarcaciones, entonces tienen que también conocer esta parte. Otra forma de conservarlo es, pues, si ven que están vendiendo carne de manatí en los mercados, pues no consumirla y pues hacerle la denuncia, ¿verdad? Ahí sí que hay que reportar estas cosas. Justo CONAP está haciendo esa campaña para hacer este tipo de denuncias, igual defensores de la naturaleza también, donde se mantiene este anonimato, ¿verdad? Para también cuidar a las personas que lo denuncian. Y bueno, ¿y por qué es importante también conservar al manatí? Pues, digamos, ecológicamente, el rol del manatí es herbívoro, ¿no? Se alimenta de vegetación acuática, de pastos marinos. Entonces, de cierta manera, pues el manatí está regulando el crecimiento de la vegetación que está en el área. También, como sabemos, en otros cuerpos de agua hay presencia de especies invasoras, ¿verdad? De vegetación. Por ejemplo, el jacinto de agua, la lechuga de agua, esas son especies introducidas
Entonces, el que el manatí esté alimentándose de estas especies, pues también está regulando la población de estas especies que compiten con especies nativas que, pues ahí sí que son de Guatemala, ¿verdad? Entonces, eso es como que una de de los servicios ecosistémicos que nos ofrece el manatí, esta regulación de vegetación y también dispersor, también eso es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que tiene el manatí como dispersor de la vegetación, ¿verdad? De la que se alimenta. Y de todo lo que has hecho con manatíes, todo esto que nos cuentas ahorita, más lo que es más estudios ecológicos como tal, ¿tienes algo favorito que te guste hacer o qué es lo que más te has disfrutado? Wow, me dejaste con qué pensar, pero sí me gusta mucho la parte de la ecología, o sea, eso de hallar los excrementos y ver qué comió, me parece interesante, porque en Guatemala aún no tenemos estos estudios. Entonces, desde el EPS que quiero hacer esto, ¿verdad? Pero pues por lo mismo que es difícil encontrar los excrementos, no se ha podido realizar. Pero pues eso tengo como que con todas las ganas de poder analizar esas muestras. Y la otra parte es también el manejo, ¿verdad? Aquí, bueno, ya les comenté que estoy haciendo el doctorado aquí en México y es además con nutrias, pero pues también he tenido oportunidad de participar en la rehabilitación de un manatí que se rescató aquí en Chetumal y pues que está pronto a liberarse. Y si quieres mantenerte al tanto de la liberación de este manatí y conocer más del día a día de una mastozoóloga acuática, te recomendamos seguir a Fabiola en Twitter. Y como siempre, te dejamos el link en las notas del episodio. Entonces, esa oportunidad, eso ha sido de oportunidad para mí para justo conocer esos procesos de manejo, de qué es lo que se evalúa para saber si el manatí es sano, de cómo hay que capturarlo incluso, las mediciones que se realizan. Entonces, eso también es súper interesante, ¿verdad? Conocer esas partes para pues eventualmente hacerlas en Guatemala o pues yo soy súper abierta, entonces también a donde el viento y el mar me lleven, pues aplicar todo este conocimiento que he podido adquirir. Y también lo de telemetría, también me parece fascinante ese tema de saber por dónde se desplazan los manatís, qué áreas utilizan más, por qué. Esa parte ecológica es la que me mueve más, la que me interesa personalmente. Bueno, yo no sé si alguna de ustedes tiene alguna otra pregunta que quisieran dejar en este episodio o pasamos a una nueva sección que tenemos hoy. Te contamos, Fabi, estás estrenando algo en Epistemas. En Epistemas estamos creciendo y esta semana empezó nuestro primer voluntario. Entonces tenemos ya un voluntario, Luis, quien es un joven que acaba de terminar su bachillerato y nos está ayudando en creación de contenido. Y entonces le preguntamos si tenía alguna pregunta sobre manatíes que quisiera que te hiciéramos. Y entonces, ¿está bien contigo si te hago las preguntas de Luis? Ok. Bueno, Luis pregunta, ¿cuánto llegan a pesar los manatíes? Bueno, aquí la información tiene, de la que nos basamos es del manatí de la Florida. Entonces, bueno, ya hay también bastante información del manatí de aquí que habita en estas aguas costeras un poco más tropicales, pero pues en general pues pueden pesar 500 kilogramos. Digamos ahí es como el promedio, ¿verdad? Un adulto puede pesar 500 kilogramos. Wow. Pensando en ese peso y las aleteadas que hablábamos antes, aunque sea como por defensa, en comportamiento no es que sean ellos agresivos, ¿verdad? Solo es cuando es como por defensa o si te van a perseguir, digamos. Sí, exacto. Sí, los manatís, de hecho, si te ven, ellos van a huir. Ellos no son como esquivos. Entonces no te van a perseguir, digamos. Entonces, pero digamos, en los manejos que se han hecho, donde las personas ya rodean al manatí y empiezan a cargarlo, sí se nota ese comportamiento, ese golpe, ¿verdad? De la aleta caudal, de la cola, justo para pues tratar de evitar que lo atrapen.
Entonces es cuando se siente acorralado, amenazado, que tiene este tipo de comportamientos. ¿Cuántas personas se necesitan para cargar un manatí? Uy, bueno, si es un adulto, sí lo han cargado tal vez 3 personas de cada lado, 6 personas por ahí. Y todavía como con dificultad porque es que sí es, bueno, yo en esa parte no me meto porque ahí sí se requiere gente grande, alta y también fuerte, ¿verdad? Entonces, sí apenas el agua me llega al cuello. Y es que pues, sacarlos del agua es bien complicado. O sea, cuando uno intenta sacar siquiera un niño o algo pesado, algo chiquito, pero con peso del agua, algo que sí está sumergido, cuesta un montón. Yo me imagino sacar un manatí de 500 kilos entre 6 personas, me parece hasta poco, poca gente. Sí, exacto, sí, pues depende de qué tan complicado se está haciendo la captura, ¿verdad? Pero sí, al menos 6 personas. Si se requiere más, pues seguramente dependerá de la situación. Wow, wow. Bueno, pues gracias por respondernos esa pregunta, esa inquietante. Ahora tenemos otra pregunta que es ¿por qué hay manatíes en Izabal? Bueno, pues Izabal, bueno, el sistema Lago de Izabal y Río Dulce es una cuenca que desemboca en el Caribe guatemalteco con la bahía de Amatic. Entonces es simplemente parte de la distribución natural de los manatís. Los manatíes naturalmente se encuentran en las Antillas, ¿verdad? En toda esta parte del Caribe que compartimos con México, con Belice, con Honduras. Entonces, pues es justo por lo que está conectado con el Caribe, es que se encuentran manatíes en Izabal. Y bueno, por lo mismo que les digo que necesitan de agua dulce, pues los manatíes se adentran río adentro, ¿no? Desde Río Dulce hasta llegar al lago de Izabal. Y pues ahí es donde se concentra una buena cantidad de manatíes en estas partes, cerca de Bocas del Polochic, por ejemplo, ahí se pueden encontrar grupos de manatíes, uno que otro solitario. Y pues también en la Bahía La Graciosa también es uno de los puntos importantes donde se ven manatís frecuentemente, sobre todo por la presencia de pastos marinos que hay ahí, ¿verdad? Los manatíes van ahí a alimentarse. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por compartirnos tanto sobre manatíes en este episodio. Siempre nos encantaría tener más tiempo y como sabemos que estás terminando tu doctorado en otros temas, sabemos que entonces más adelante te viene un segundo episodio para hablar sobre tu doctorado. Súper, súper, sí, claro, con mucho gusto. Las nutrias también es otro tema súper interesante. Con mucho gusto podría pues brindarles lo que el conocimiento que he adquirido con estudiarlas también es otro, es otra página, es otro capítulo. De seguro te traemos de regreso pronto para hacer ese segundo capítulo. Entonces, ay, yo siempre tenía esta impresión bien tierna de las nutrias y cuando vine a estudiar mi maestría aquí con gente muy del lado de los peces y los pescadores son así como odio a las nutrias, todas ya quiero que se extingan. Una percepción muy diferente. Sí, exacto. Lo Sí, dejamos. justo esa es parte de las amenazas que enfrentan las nutrias en otros lados, ¿verdad? Esa interacción negativa que hay entre pescadores y nutrias, lamentablemente, pues las matan, ¿verdad? Por lo que las nutrias a veces roban el pescado de las personas o incluso de los estanques donde pues cultivan peces, las nutrias llegan ahí a comérselos. Entonces, claro, ya representa una pérdida económica, ¿no? Entonces, otro tema. Dejamos de una vez el teaser para el siguiente episodio. Y antes de pasar a a las preguntas finales, te quería hacer una preguntita de algo que mencioné al inicio y como para ya cerrar un poquito aquí de este podcast, como nos encanta poder dar consejos académicos para jóvenes que estén empezando su carrera o en cualquier etapa, que contanos un poquito en breve, si no sé si lo puedes resumir porque sé que has hecho muchas cosas, pero ¿cómo ha sido tu experiencia estudiando biología y ecología en distintos países de América Latina? ¿Y qué recomendarías al planificar una carrera de esta forma? Sí, definitivamente lo que me movió a realizar los posgrados es que
pues sí, mi perfil es de investigación, ¿verdad? A mí me encanta investigar. Entonces ya, digamos, en la parte de los puestos laborales ya competía con otros colegas que ya tenían posgrado. Entonces yo dije, no, Javi, ya es hora de, de pues, seguir creciendo académicamente, ¿verdad? Entonces eso fue como el empujón para empezar a ver los posgrados. Me interesa la parte de Latinoamérica, ¿verdad? Porque pues tenemos todavía muchos vacíos de información, no solo de manatí, sino de otras especies de mamíferos acuáticos, que es lo que me interesa. Entonces, personalmente, pues yo estoy abierta a colaborar con otros colegas del extranjero y, y pues también de hacer investigación no solamente en Guatemala, sino en otros lados, ¿verdad? Obviamente, pues sí quiero hacer cosas en mi país. No es fácil porque siempre el financiamiento es una limitante para todos e incluso en los otros países en los que he estado, también eso es un primer tropezón, ¿verdad? Buscar fuentes de financiamiento para poder investigar. Pero pues también, afortunadamente existen instituciones extranjeras que financian este tipo de investigaciones, pero pues lo mismo, tocas aplicar cuando se abre la convocatoria, entonces como que es un proceso también a veces largo, ¿no? Entonces se requiere también de paciencia, pero pues también de determinación, de no dejar pasar esas oportunidades. ¿Qué podría aconsejarles? Pues digamos algo que me pasó a mí en mis inicios de estudiar a los manatíes o a, pues, a los mamíferos acuáticos, es que me decían, es que para hacer eso necesitas experiencia. Y yo, claro, pero en algún momento todos empezamos de cero, o sea, no podemos hasta que adquiera experiencia hacer esto. Entonces, eso, pues, a esa Fabi del pasado que dijo eso, le tengo mucho, estoy muy agradecida porque no fue un obstáculo para que continuara con estos estudios, ¿verdad? Entonces, no duden, o sea, si les dicen, tienes que tener experiencia para hacer eso, o sea, ustedes háganlo. Sí es importante la orientación de las personas que están especializadas en este tema, por ejemplo, pero pues que no sea, que no les detenga el hacerlo. Eso es como importante, ¿verdad? La experiencia se va adquiriendo con el tiempo, con los años, entonces hay que empezar de cero, pero no se detengan. Gracias, Fabi, qué bonito, qué buenos consejos, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Fabi. De verdad, yo aprendí demasiado en este episodio, principalmente de cómo era el popito de los manatíes, de la función ecológica y de la importancia y pues también me dejas con los ojos abiertos de qué tipo de cuidados es que tenemos que tener cuando visitamos los lugares en donde están ellos para evitar pues hacerles algún tipo de daño. Espero que los que nos escuchen también hayan aprendido un poquito más sobre los manatíes y cómo cuidarlos. Y pues bueno, lastimosamente ya llegamos al final del episodio y tenemos que pasar a las preguntas finales. Tenemos dos. Y la primera de las dos preguntas finales que hacemos a todos nuestros invitados es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Sí que pues no deje de creer en ese sueño, en ese norte de querer estudiar estas especies, estos grupos de organismos y que sí que sea siempre abierta a la colaboración sin tropezar a nadie ni tampoco dejarse tropezar. Ay, me encanta. Muchas gracias, Fabi. Y ya llegamos a la última pregunta y esa pregunta es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? Bueno, sí, ahí es importante la colaboración, eso lo insisto porque a veces, digamos, trabajar uno solo en hacer conservación, pues es difícil, ¿no? Entonces necesitamos aliados, tanto instituciones gubernamentales, instituciones privadas, también sumar esas colaboraciones para ver, eso facilita mucho la parte logística, la parte de ejecutar un proyecto, ¿verdad?, de conservación. Entonces, pues sí, formar esas alianzas es clave y pues en el aspecto de financiamiento,
a las instituciones que financian proyectos, pues también que sean abiertos a financiar proyectos de investigación básica, por así decirlo. O sea, la investigación aplicada es importantísima, pero también la parte de básica de saber, por ejemplo, qué come una nutria, qué come un manatí, es importante justo para abrir nuevas preguntas y ver cómo se solucionan, por ejemplo, algunos aspectos que ya intervienen amenazas o interacciones entre humano-fauna, ¿verdad? Justo eso hay que iniciar ahí sí que de ceros para poder ya luego voltearlo a lo aplicado, ¿verdad? Entonces, ahí sí que el trabajo en equipo es importante y la colaboración entre instituciones también. Gracias, Fabi, por recordarnos que el trabajo colaborativo y las alianzas entre distintos sectores son claves en la conservación, no solo de manatíes, sino de muchas otras especies y hábitats. Y gracias también por enseñarnos más acerca de estos geniales mamíferos acuáticos llamados manatíes, su popito, su cachetada de guante blanco y por supuesto lo importante de andar con cuidado para conservar a estos gigantes gentiles. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar las STEM a más personas, te invitamos a compartir este y nuestros otros episodios con todas y todos. También déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en redes sociales para no perderte de nada. Ahora sí, hasta la próxima.